estudioso muy, muy afanoso de la Sagrada Escritura, hace una observación muy interesante. En primer lugar, los evangélicos, allí donde San Pablo utiliza los términos griegos que pueden leerse tanto como tradición como escritura, al mismo tiempo tradición o escritura, cuando San Pablo hace una afirmación positiva, esta tradición es importante o la tradición hay que conservarla, etc., los evangélicos traducen en sus Biblias no como tradición, sino como escritura. Y allí donde San Pablo critica la tradición, como por ejemplo las tradiciones judías que esclavizaban, que generaban un espíritu totalmente fundamentalista, la traducen como tradición, para que al final en sus Biblias San Pablo aparezca siempre hablando a favor de la escritura y en contra de la tradición. Es decir, el primer anticatólico evangélico sería San Pablo. Pero esta es una manipulación de las escrituras. Entonces, este amigo Curry, este autor, dice, todo el edificio de las argumentaciones protestantes se viene abajo si es que una persona, en este caso un católico, le hace a los evangélicos cualquiera de estas dos preguntas. En primer lugar, oye, ¿tú conoces cuál es el original en griego de ese texto? Y obviamente el 98% de los evangélicos no saben cuál es el original en griego. Es más, ni siquiera han tomado en cuenta que el Evangelio estaba escrito, que el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Se olvidan de eso. Se parecen a ese congresista norteamericano fundamentalista, que para argumentar en contra de que el español se aprenda en los colegios en Estados Unidos como segunda lengua, él señaló, si es que el inglés fue bueno y suficiente para nuestro Señor Jesucristo, debe serlo también para nosotros. Es decir, este buen hombre fundamentalista creía que Jesús había hablado en inglés. Es decir, no solamente se han olvidado de que el Evangelio no se escribió en las lenguas vernáculas de hoy, sino que se ha escrito en griego. Y no solamente se han olvidado, sino que muchos no lo tienen en cuenta, o ni siquiera lo saben. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es mucho más interesante. Curry recomienda preguntarle a un evangélico, incluyendo un adventista del séptimo día, cuando nos dé una cita a favor del Evangelio o las Sagradas Escrituras como la única fuente de la revelación, el 99% de las probabilidades es que sea un texto o del Antiguo Testamento o paulino. Y la razón de Curry es que dice, yo puedo dar testimonio después de haber sacado un pregrado, bachillerato, licenciatura, máster y doctorado en las Sagradas Escrituras en distintas universidades evangélicas, las más prestigiosas de los Estados Unidos. El hombre estudió todo lo que se podía estudiar, ¿no? Yo les puedo decir que los evangélicos hemos sido curiosamente más paulinos que cristianos. Conocemos a San Pablo de arriba y abajo, y el 90% de nuestras argumentaciones las sacamos de San Pablo. Entonces, una pregunta que realmente descompone a los evangélicos es, mira, perdón, esa cita es de Pablo, pero Pablo mismo dice que nosotros no somos ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo. Entonces, ¿dónde dice eso Jesús? ¿En qué parte del evangelio, de los 4 evangelios? Y según Curry, y yo lo he experimentado un par de veces hasta ahora, 2 veces, efectivamente, hasta ahora mi índice de éxito es del 100%. Ninguno de los 2 evangélicos me pudo contestar qué texto de Jesucristo afirma sus posturas. Porque curiosamente parecen conocer muy bien las Sagradas Escrituras, pero no las conocen. No conocen los evangelios. Un evangélico promedio escucha menos el evangelio que un católico, porque como los textos bíblicos con los cuales ellos meditan en sus ceremonias, en sus liturgias, son textos usualmente tomados libremente, un texto escogido al azar por el ministro, ellos no tienen un ciclo litúrgico como nosotros,
en el ámbito litúrgico o en el ámbito de las celebraciones, las posibilidades de que un evangélico escuche el evangelio, es decir, lo que dice Jesucristo, como lo escuchamos los católicos, es mucho menor. Es mucho menor. En consecuencia, es importante saber eso. Nosotros somos más evangélicos que los evangélicos. Mucho más. Mucho más. Este amigo Curry hizo una investigación y descubrió que mientras que en la liturgia católica el uso de la palabra, es decir, que cuánto la palabra era citada, ya sea en las lecturas específicamente, como en los pasajes de la liturgia eucarística, cuántos de las expresiones utilizadas, etcétera, son de fundamento bíblico, descubrió que los católicos usamos habitualmente hasta un 56% de nuestras lecturas, de nuestras liturgias tienen fundamento bíblico, contra un 16% del evangélico promedio. Miren ustedes quién usa más las escrituras y quién es más fiel a las escrituras. Entonces lo que nos falta a los católicos es convicción. Eso es lo que nos falta. Nos falta tomar buen desayuno en la mañana, ¿no? Y salir como hombrecitos, ¿no? Y como mujercitas valientes. Entonces, eso, obviamente lo de mujercitas me refiero a las damas, ¿no? Y me parece muy importante comprender que el evangélico simplemente no tiene fundamentos, no tiene fundamentos. Y el que termina creyendo a los adventistas del séptimo día o a cualquier otro grupo, si le cree, pues se lo merece, ¿no? Merece ser miembro. Así que me parece fundamental comprender que la esencia argumentativa de nuestros hermanos separados simplemente no tiene fundamento. Que tengas un buen día.